Ok, la gran pregunta es esta. Como emprendedor, ¿cómo puedo conectar y desarrollar mi negocio junto a mi fe exitosamente? Si tienes esa misma pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y te doy la bienvenida a Fe Emprendedores, un podcast con el objetivo de compartir principios bíblicos para los negocios, así como estrategias y herramientas de vanguardia. Todo esto para que logres desarrollar tu negocio exitosamente conforme a la visión de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Saúl Palazuelos y bienvenidos a este podcast Fe Emprendedores. Y vamos a seguir con esta serie de claridad y crecimiento. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una parte súper importante de las 3 preguntas que tenemos que contestar o de los 3 puntos que vamos a ver durante esta serie, y es la convicción número 1, la certeza número 1 que tienes que tener para poder conquistar este 2020 y también conquistar la próxima década. Entonces, para empezar, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este espacio, este lugar, Señor, que yo sé que tú determinaste desde antes, Señor, de la fundación del mundo, del inicio de todo esto, Señor, para que podamos aprender tu verdad, para que podamos vivir bajo tu palabra, Señor, y cumplir ese llamado, ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos y aclara nuestra mente a fin de que lo que estemos por aprender no se quede meramente en palabras, sino que lo podamos llevar en acción y ser testigos de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, seguimos con este tema. Les decía que lo estuve compartiendo. De hecho, mi primer prédica del año fue el 4 de enero y luego, literal, hace una semana tuve la oportunidad de volver a compartir este tema. Y lo he estado modificando siempre que me invitan a compartir. Nunca llevo algo como realmente... Puede ser un título similar, pero me gusta a mí orar a Dios y decir qué es lo que tienes tú para esta audiencia específica el día de hoy. Y me encanta cómo Dios modifica cosas, ¿no? Cómo me inspira y primeramente siempre va a trabajar conmigo antes de poder trabajar con alguien más, ¿no? Entonces eso es algo muy padre de parte de Dios, ¿no? El ver cómo tiene un mensaje específico. Y de hecho algo bien interesante que sucedió fue que cuando terminé mi prédica, me mandan un mensaje y me dicen, ¿sabes qué? Yo antes de ir pasé un tiempo con Dios y había 3 preguntas que yo sabía que tenía que contestar, y ya me fui a la prédica y literal fueron las 3 preguntas que tú pusiste y respondiste, y yo me quedé, wow, qué padre saber que Dios siempre está respaldando lo que estamos compartiendo, ¿no? Y bueno, también quiero decirles que Dios está respaldando este proyecto libre porque van a estar ocasionando el que nos estemos moviendo y tocando puertas, el que se estén abriendo ahora sí que más oportunidades, y próximamente vamos a tener unos invitados interesantes. Pero bueno, sin más, les decía, estamos con este tema de claridad. Hablábamos de la importancia de tener una visión clara para poder avanzar eficientemente, y que es importante tener una convicción. ¿Y qué convicción es? Fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una convicción es una verdad, el que tú reconoces y estás seguro que eso que piensas o que sientes es una verdad, y que estás seguro en ella. Que a veces cuando cambiamos la palabra fe por convicción, como que vemos un mover más poderoso, ¿no? Porque tenemos a lo mejor esa idea muy espiritufláutica, como dicen, de la fe, y que es como ojalá y como un buen deseo, cuando no, fe es poder. Fe, sin ella es imposible agradar a Dios, y que la fe sin obras es muerta. O sea, necesitan, las convicciones sin obras son muertas. Cuando cambiamos esa pequeña palabra por convicción, vemos cómo todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y seguimos con el tema de claridad. Y hoy vamos a hablar de la primera convicción que tú necesitas tener para poder conquistar este 2020. Y la primera es identidad. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú necesitas entender que el nuevo nacimiento trae a tu vida nuevas oportunidades. Tú tienes que entender que un nuevo nacimiento trae también para ti un nuevo potencial. Un nuevo nacimiento trae a tu vida una nueva vida, literal. O sea, es algo completamente nuevo que Dios tiene para ti. Te reconecta al propósito original. De hecho, una de las cosas que yo les comentaba es, y me lo decía este pastor Miles Monroe, que es mi mentor personal en cuanto al desarrollo espiritual y empresarial y todo esto. Él decía, o sea, Jesús no vino a salvarte, vino a conectarte. Y me hace mucho sentido, porque si nosotros estábamos en la eternidad, en el hueco de Dios, y llegamos a la tierra,
Obviamente, de alguna manera necesitamos reconectarnos porque el pecado nos separaba de Dios. Jesús nos vuelve a reconectar con el Padre y esa conexión nos permite tener claridad sobre nuestro propósito. Entonces tú necesitas saber quién eres en Dios. Tú eres el hijo del Dios creador de los cielos y la tierra, de todo lo que ves, del universo. O sea, eres su hijo. Y otra cosa que yo le compartía a un discípulo el otro día, cuando tenía esta pequeña microsesión de discipulado, le decía, tú no eres dónde naciste, sino de dónde te originaste. O sea, tu identidad no está en el hogar en el que creciste, sino del el hogar en el que proveniste, o sea, del hogar eterno. O sea, Dios te dio los padres espirituales, los padres físicos, perdón, la familia, si es que te la dio, o las personas que involucraron en tu vida para criarte, para crear tu carácter, moldear tu carácter. Y eso era necesario para que cuando tú llegaras en conexión puedas cumplir el propósito que Él te dio de la manera más efectiva. Entonces, tu identidad no está donde creciste, sino tu identidad debe estar donde proveniste. Cuando tú naces de nuevo, tú le estás diciendo adiós a mi origen físico y hola a mi origen espiritual. Es interesante cuando empezamos a tener esa aproximación sobre nuestra identidad, porque entonces todo cambia. Ya no te riges en que si tienes o no puedes, que eres, que no eres, que tú eres, que tienes estas fallas o no. Incluso puedes ser una persona tímida, puedes ser una persona insegura, puedes ser una persona a lo mejor muy callada, pero cuando tú ves a la Biblia y dices, sabes que yo soy un hijo de Dios y la palabra de Dios es la verdad, lo que tiene para poder orientarme durante mi vida, y el Señor no les di ningún espíritu de cobardía, temor, sino uno de poder y dominio propio. O sea, es la identidad que Él te da y la tienes que literal extraer y hacerla tuya. No puedes estar bajo el dominio de una condición mental, porque eso no es lo que eres para Dios. Y obviamente cuando tú no haces estos cambios en tu nueva vida, no puedes vivir al máximo potencial que Dios te va a hablar, que es lo que vamos a dar en el punto número 3. Pero necesitas entender y realmente estar convencido, estar certero de tu identidad. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe / convicción del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, tú ya no estás viviendo, o sea, estás físicamente sí, pero espiritualmente eres otro ser. Él es el original, Él es el que Dios creó y que determinó que viniera. Porque fíjate, o sea, Él te mandó en esta línea de tiempo con tus capacidades, tus dones y tus talentos para cumplir ese propósito. Y vemos tan pocas personas cumpliendo su propósito. ¿Y cómo puedes ver una persona que cumple un propósito, que explota todas sus capacidades? Bueno, una de las maneras yo creo que más fácil que lo podemos ver es en el área atlética. Vemos estos superdeportistas, ¿no? Que logran premios de todo tipo y demás. Son personas que entienden quiénes son, entienden su pasión y que todas ellas trabajan de manera extraordinaria, lo disfrutan obviamente, pero pagan un precio que otros no están dispuestos a pagar y siempre se están exigiendo la excelencia porque saben quiénes pueden llegar a ser, saben qué es lo que tienen ahora. Entonces, ¿cómo tú te estás viendo hoy? ¿Te sigues viendo en carne o te sigues viendo en espíritu? Porque eso determina tus acciones, eso determina tus estándares. La verdad es que para mí, una de las cosas más interesantes cuando me toca trabajar con clientes que me triplican la edad y yo simplemente es tratar de ver cómo sus identidades, sobre qué están sus identidades. Y es triste a veces ver que muchas personas, digo, no mis clientes, gracias a Dios, pero por fuera me toca evaluar eso, decir, bueno, hay personas que su identidad está puesta sobre la ropa que tienen, sobre el vehículo que manejan, sobre los premios que obtuvieron, sobre un montón de cosas que son ajenas a su potencial. Mira, yo creo que alguien puede certificar tu potencial en alguna que otra victoria, pero tu verdadero potencial siempre va a estar en una mejora continua, como habíamos hablado antes. O sea, cuando tienes claridad sobre quién eres y lo que puedes lograr, de dónde vienes, o sea, que vienes de Dios, tú sabes que siempre vas a estar refinando, porque eres un ser imperfecto y tus capacidades, aunque son buenas, son imperfectas y se tienen que estar mejorando de manera continua. Y que cuando estés frente a Dios, ya como un ser perfecto, pues vas a poder medir, fíjate, ¿qué tanto me acerqué a esa perfección? ¿A poco esa pregunta no te reta y también no te emociona? Es decir, ¿qué tanto me acerqué a la perfección de mi potencial, de mis capacidades y de mi llamado?
ahora que ya estoy con Dios, o sea, y que tú puedes decir, órale, sabes que estuve cerca. Y Dios se alegra de eso, se alegra de que tú estés llegando a ese nivel que ya puso para ti desde que te llamó y te creó. Pero si tú no tienes claridad en eso, si tú no tienes claridad en quién eres, si tú no tienes claridad de dónde vienes, si tú no tienes claridad lo que Dios tiene para ti, pues obviamente siempre lo vas a estar canjeando. Y es lo que decía, cuando tu fe, y lo pongo entre comillas, la mueves por emociones en vez de convicciones, la vas a estar intercambiando por otras emociones. Tú nunca vas a ver a una persona cambiar una convicción por una emoción, porque una convicción no se compra, por más que te digan. Puede incluso tratar de convencerte, pero una convicción real no lo vas a poder sacar de ahí. Por eso Dios decía que seas frío o caliente, pero que no seas tibio, sino dice como que nos va a vomitar. Esa palabra está medio fuerte, pero es la realidad. Tú no puedes estar en un punto medio, o estás o no estás. Es mejor que elijas, y que elijas este año. ¿Cómo vas a empezar este año? ¿Cómo vas a empezar este mes? ¿Cómo vas a empezar este día? ¿Lo vas a seguir empezando con ideas tibias, con emociones? ¿O vas a decir, sabes qué, Dios, te creo, voy con todo lo que tengo? Voy con todo lo que tengo para estos proyectos, voy con todo lo que tengo para estos retos, porque sé quién soy en ti. Hasta que tú no te adueñes de la identidad espiritual, tu identidad terrenal se va a adueñar de ti. Y tu identidad carnal te ha estado sometiendo y te ha estado reprimiendo y ha estado evitando que llegues a ese nivel que Dios tiene para tu vida, porque nunca tu identidad carnal va a poder acercarse a tu nivel espiritual, a tu identidad espiritual. Nunca. No está en ese plano. Pero sí tiene la capacidad de retenerte si tú le sigues dando permiso, si tu voluntad no es clara hacia dónde quieres ir y lo que estás dispuesto a hacer para ir a lo que Dios tiene para tu vida. Mientras tú no tengas eso, estar sometido. Pero si tú tienes en claro que vas a ir por tu identidad espiritual, entonces vas a someter a tu identidad carnal y vas a ver cómo tu identidad espiritual empieza a transformar tu identidad carnal y te va a llevar a cosas que no te imaginas. Dice la palabra que sus planes son más altos que los de nosotros. Entonces tienes que tener súper en claro la magnitud de este tema. Porque yo hoy te podría estar dando consejos de algunas herramientas o ventas o otras cosas, pero nada se va a comparar a que tú sepas que mientras esté difícil, mientras esté complejo, mientras estés con dudas, mientras no sepas si vas a poder cubrir o no ciertos retos, o sea, que tú sepas que tú eres una hija, un hijo de Dios y que Él tiene la cobertura y que va a suplir, pero porque te estás moviendo en tu identidad espiritual, no en tu identidad carnal. ¿Okay? Es bien importante que podamos saber esto. Creo que es un tema de mucha reflexión, pero esa es la primera convicción que tienes que tener. Es quién eres en Dios, quién eres en Él, quién eres espiritualmente hablando. Si solamente dices, soy un hijo de Dios, pues es que Jesús me salvó, gloria a Dios. O sea, si tienes una actitud débil sobre tu identidad y no de poder, no de dominio propio, no porque o sea, tú eres un hijo de un rey, eres un rey sacerdote. Tienes la capacidad de conquistar, tienes la capacidad de ministrar, tienes eso, lo tienes dentro de ti. Jesús decía que cosas mayores haríamos y las puedes hacer, pero si no las crees, entonces vas a estar siempre sometido por la identidad de tu carne. Necesitas entender quién eres y necesitas vivir quién eres en Dios. No necesitas pensar quién eres en Dios, necesitas vivir quién eres. La fe sin obras es muerta. Las convicciones sin obras son muertas. Tu identidad espiritual sin obras es muerta. Necesitas revivir tu identidad espiritual para dominar este año. Esa es la primera convicción que tienes que tener este año. De verdad, necesitas escuchar esto una y otra vez. Si tú conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor, compártele este podcast, porque es tan importante, es elemental, es crucial. O sea, hasta que tú no ves, yo creo, y este es un tema que yo sí comparto mucho, es hasta que tú no ves la practicidad de entender y vivir la palabra, como esto que te acabo de decir ahorita, si dices, bueno, ok, Saúl, yo quiero creerle a Dios, yo quiero vivir mi identidad espiritual, ok, empieza aceptando la autoridad de la Biblia, empieza aceptando que te va a hablar Dios en tiempo y forma a través de acá, a través de la oración y una comunión. Es entonces que vives un cristianismo activo, real, genuino. Empiezas entonces a vivir una vida totalmente influenciada por Dios y todo empieza a cambiar.
Pero hasta que tú no le das ese poder, es como, es un libro que creo que es la palabra, se juntan, pues como que oro, como que levanto las manos. No necesitas tener autoridad, necesitas tener ese dominio y necesitas tener esa voluntad, esa convicción sobre quién eres en Dios y empezar a caminar y ejercer ese derecho divino que Él te dio y por cual te mandó, ¿ok? Entonces, espero tus comentarios sobre este podcast. Están buenísimos los temas, las otras dos convicciones que vamos a estar hablando también. Y recuerda que vamos a lanzar Goliat 40. Es un programa para vencer tu gigante, un gigante compuesto por 4 áreas clave en tu vida, donde juntos, en bolita, en hermandad, vamos a estar haciéndolo. Si te interesa, por favor, mándanos mensaje para tomarte en cuenta, explicarte un poquito más de este programa. Y bueno, estamos conectándonos y bueno, que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Femprendedores, una iniciativa del Instituto Bíblico Empresarial. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo haciendo una captura de pantalla y etiquetarnos junto a tu reflexión. Nos encanta leerte. Ayúdanos a llegar a más personas amando y calificando con 5 estrellas este podcast y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para estar al día de noticias y más información de valor, recuerda visitar nuestra página institutobiblicoempresarial.com. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.